Montaña central asturiana, la puerta del paraíso. Hoy conocemos los molinos de Morcín. ¡Arrancamos! Nuestra ruta de hoy comienza desde este pequeño pueblo del concejo de Morcín, el Molín de la Ponte. El vehículo lo podemos dejar estacionado justo en la plaza donde nos encontramos, en la plaza del pueblo, bien apartadín, a un lado de la plaza para no molestar a los vecinos. Y nada, una vez visto el panel indicativo, seguimos la flecha. Prestosinos, prestosas, salimos del pueblo por una ruta muy sencilla, primero camino de hormigón, carretera, y luego ya nos metemos al caminín por el que estamos pisando. Muy llevadero, sobre todo esta primera parte, y ya llegamos al primero de los molinos, y el único con otro que hay en el pueblo, que no pudimos ver porque está en una finca privada, que funcionan de momento. El resto están todos, por desgracia, pues como están la mayoría de molinos de nuestra tierrina. Vamos a ver esto, y venid. Hay cosines que no salen en los libros, por eso nosotros siempre que llegamos a un sitio intentamos buscar siempre gente del lugar que nos cuente cosines, por ejemplo como esta. Sabemos que este molín está en uso porque hace unos años su propietario, que es una finca privada, lo arregló y aún hoy en día funciona. Si os fijáis, la muela ya no es la antigua muela de piedra, es una antigua ya, o sea, una muela ya de hierro, donde la fuerza del agua, cuando quieren que funcione, abren arriba lo que es la caída del agua y hace girar la muela, y así pueden funcionar y machacar el grano. ¿Cómo nos gusta ver que la gente conserva las cosas de antes? Prestosos, prestoses, esto es lo que hay, la montaña en estado puro. ¿Cómo estamos disfrutando esta ruta, prestosinos? Qué guapos son los caminos, qué guapos son estos senderos. La pena ya que no se conserven o se puedan mantener un poquitín más limpios. Y este que de momento se puede transitar perfectamente. Es que estamos aquí, al lado de la Madalena, aquí al lado del Pico Monsacro, de la Mostallal, a 10 minutos de la Catedral del Principado de Asturias de Oviedo, y aquí enfrente, para los que sois amantes del ciclismo, tenemos el temido y ansioso y maravilloso Angliru. Y esto aquí, a un pie de casa, en el centro, puro centro de Asturias. ¡Qué afortunados que somos! Prestosos, prestosas, aquí ya vamos a abandonar la senda del río, dejamos el río a nuestra izquierda y ya vamos a hacerla circular y bajamos por la derecha. ¡Vamos! Prestosinos, estamos en la parte más alta de nuestra ruta de hoy, en el pueblín de Busloñe. Fijaros, qué auténtica maravilla, teniendo el Monsacro detrás, el Angliru aquí de frente, toda la cordillera. Increíble. Nada, y de aquí ahora ya nos toca simplemente ir bajando poquitín a poquitín. ¿Cómo nos está gustando la ruta de hoy? ¡Qué bonita! Ya estamos de nuevo en el inicio de nuestra ruta de hoy, Molín de la Ponte. Vaya ruta más espectacular. Y aquí, sentado a la vera de la fuente, vaya agua más fresca, por cierto. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!